Buenas tardes, señor secretario. La reforma educativa en México sigue pendiente. Es cierto que se reformaron algunos aspectos jurídicos, administrativos y laborales, desde la Constitución hasta las leyes secundarias en materia educativa. Nosotros, los legisladores y las legisladoras, hicimos nuestra labor. El Ejecutivo poco ha avanzado. Hoy, usted, señor secretario, sin ninguna experiencia en el tema de educación, ha asumido esta monumental tarea: traer calidad en la educación a nuestras niñas y niños. Ya van a ser 2 años que discutimos y aprobamos la reforma educativa, en condiciones políticamente muy complicadas. Es decir, a pesar de manifestaciones y de la captura de nuestra propia sede por parte de disidentes, tomamos un importante compromiso: poner la calidad de la educación y ese derecho de niñas y niños por encima de cualquier costo político. Sin dejar de reconocer lo importante de estos cambios, sostengo: la verdadera reforma educativa sigue pendiente, porque la sustancia, señor secretario, no se ha modificado. El modelo educativo permanece intocado. ¿Hasta cuándo, señor secretario? Fechas concretas. Hoy, algunos datos. Nuestro nivel promedio de escolaridad es el más bajo en la OCDE. Somos el país miembro de la OCDE con mayor deserción escolar entre jóvenes de entre 15 y 18 años. En el marco del examen Planea, hay que decirlo fuerte, el 81% de los estudiantes de preparatoria reprobaron el examen de matemáticas y el 74% el examen de español. México bajó 6 peldaños en el índice de competitividad global del 2014 al 2015, 6, con lo que se ubicó en el sitio 61 de 144 países, calificados por el Foro Económico Mundial. Entre los indicadores que explican esta caída se encuentra la baja calidad de la educación básica, en la cual ocupamos la penosa posición de ser el país 118, repito, de 143 países. En este foro también reporta que la calidad del sistema de educación superior, donde ocupamos el 123, el lugar 123, no satisface las necesidades de una economía competitiva, perpetuando así el mayor insumo del Partido Revolucionario Institucional: la desigualdad y la pobreza. El sabor del Mexican Moment del presidente Peña Nieto tras la aprobación de las reformas estructurales en el marco del Pacto por México se desplomó rápidamente entre titulares de periódicos y revistas, tanto nacionales como internacionales, para regresar hoy a la amarga realidad, al statu quo, donde la educación, señor secretario, cuesta mucho, es de mala calidad y continúa secuestrada por grupos de interés. Las reformas del presidente Peña Nieto están sobrevaluadas. No tenemos tiempo para curvas de aprendizaje, ni de actos de improvisación. Mucho menos podemos permitirnos que desde una secretaría se pretenda usar una vez más a la educación como trampolín político. Lo que nos urge a los mexicanos es educación de calidad. Como mexicana le exijo al presidente y a usted que cumpla con los ideales de la reforma educativa. Las palabras que Gómez Morín pronunció en 1940 referente a la política educativa de ese entonces son hoy más vigentes que nunca. Él dijo: haber hecho de este problema nacional, la educación,
que más que cualquier otro debe ser tratado con limpieza absoluta, con desinterés, sin mancha, con la más elevada capacidad técnica, una cuestión puramente política, es seguramente la falta mayor del régimen, aquella que la nación nunca podrá perdonarle. Igual que en 1940, hoy no le perdonarán a usted ni al presidente Peña el que no se cumpla con el ideal de una educación de calidad. Senadora, le pido que concluya, por favor, su intervención. Sí, un momento. Datos del INEGI señalan que 40 de cada 100 escuelas no tienen drenaje. 30 de cada 100 no cuentan con agua. Planteles educativos sin infraestructura deportiva ni programas de activación física ante la infancia más obesa del mundo. Tiene 3 años para dar resultados, señor secretario. Cuenta no solo con presupuesto, sino también con las herramientas jurídicas necesarias para hacer su trabajo. En ese contexto le pregunto, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y retomando los pronunciamientos de organizaciones que hoy aquí nos acompañan, como Suma por la Educación, Unión Nacional de Padres de Familia, Mexicanos Primero, Compromiso Social por la Calidad y la Equidad en la Educación, Senadora, y México le pido Evalúa. que por favor concluya su intervención. Número 1, pregunta número 1. ¿En qué fecha exacta nos dará a conocer el modelo educativo? Siendo que se llevaron a cabo 21 foros y han transcurrido casi 16 meses sin que conozcamos el resultado. Número 2, a partir del censo educativo que se llevó a cabo, ¿se sigue pagando a quienes no dan clases? Exactamente cuántos maestros han sido dados de baja por tener 3 faltas consecutivas de conformidad con el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se han recaudado 50,000 millones de pesos por los impuestos antiobesidad. No se requiere que se cedan los fondos FAM, ni se creen fideicomisos. Los recursos, señor secretario, ahí están. Acaba de mencionar una meta de 11,000 escuelas. Por favor, ¿me puede precisar qué porcentaje del total constituye? Solo con los recursos antes mencionados, senadora, se puede cubrir el 100%. ¿Tiene usted otra intervención? Si gusta, sí. Lo puede hacer en la siguiente, por favor. Permítame, presidente. Solo con los recursos antes mencionados se puede cubrir el 100%. ¿Qué plan se tiene específicamente para la instalación de estos bebederos? ¿En qué estados? ¿Con qué criterios se van a instalar? Senador. ¿Y qué tiene respecto a la activación física? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es? Y el sindicato del INA aquí presente me pide que le pregunte cuál es su opinión, senadora, en torno a la iniciativa de decreto presidencial para crear la Secretaría de Cultura y sus posibles repercusiones, senadora, en la desincorporación del campo de la educación. Le pido a usted y a quienes... Permítame, ¿es cuánto? Muchas gracias. Le pido a usted y a quienes en lo subsecuente hagan uso de la palabra que por respeto a la Asamblea podamos ajustarnos al tiempo reglamentario. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Educación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Torres Pembert, por sus preguntas y sus comentarios. En primer lugar, muchas gracias, senadora. Déjeme decirle las cifras que dio, que efectivamente nos marcan y nos dan el contexto de la situación en que está la educación, nos marca el abandono que por décadas tuvo el sistema educativo mexicano. Y que precisamente por ello, precisamente por ese abandono en el que estuvo la educación de México, es que hicimos la reforma educativa. Una reforma educativa de la que usted y su partido participaron y que construimos juntos, como con la gran mayoría de los senadores, porque sabíamos que era necesaria
y que hoy que tenemos esa reforma, efectivamente estamos empezando esa implementación. Una implementación, y creo que aquí todos lo sabemos, y yo no voy a engañar a nadie, es una implementación que llevará tiempo. Es una implementación que por la magnitud del cambio estructural que representa, nos llevará tiempo, particularmente porque años de abandono al sistema educativo, años de abandono, ahora requieren de mucho trabajo para poder salir adelante de ese abandono. Y ya hay resultados, y déjeme reiterarle algunos de los resultados que son inéditos que ya está teniendo esta reforma educativa. Primero, por primera vez en la historia de este país hubo ya un concurso nacional para ser maestro, con el cual por primera vez se pudo seleccionar a los mejores y tener la certidumbre de que los mejores estarían frente a un grupo. Segundo, por primera vez en la historia de este país hubo una evaluación para ver cómo van esos maestros que ingresaron hace un año. En noviembre vamos a tener la primera evaluación del desempeño. Tenemos hoy mayor autonomía de gestión a través de programas como el de la reforma educativa. Tenemos y vamos a tener el programa más grande de infraestructura que se haya tenido. En fin, todos esos temas que empiezan a ser ya una realidad de la reforma educativa, que empezarán a transformar la vida de las aulas en México para que llevemos lo que pusimos en la Constitución, que es que la calidad de la educación sea un derecho y que pase de la Constitución a las aulas de México. Efectivamente, la reforma educativa también nos mandató que hubiera una revisión del modelo educativo. Modelo educativo que, por cierto, la última versión que tenemos es de 2011 y que, como usted ha dicho, requiere sin duda de una urgente revisión. Ese modelo educativo, para eso se hicieron precisamente foros en donde precisamente se consultó a mucha gente y que hoy se tiene un diagnóstico sobre los puntos de vista de muchísimos mexicanos de hacia dónde tiene que ir el modelo educativo. ¿Qué sigue? Sigue que a partir de la conclusión de esos foros, la Secretaría de Educación Pública, y lo haremos muy pronto, no se preocupe, muy pronto, y lo estaremos haciendo de manera obviamente transparente, porque así debe ser, y en diálogo con los legisladores, pero con todos los mexicanos que estén interesados en el tema. A partir de esas conclusiones y de esas directrices vamos a caminar en un diálogo, como lo dije en mi intervención, con los maestros, las maestras de México, los pedagogos, los expertos, por supuesto los legisladores, para juntos construir ese modelo educativo. Sobre el tema, ya lo había contestado, pero le reitero, sobre el tema de los bebedores. Este año, con una inversión de más de 1,000 millones de pesos, se alcanzarán más de 11,000 escuelas, con lo cual llegaremos a 15,500 escuelas, de una meta de 40,000 para cuando termine este sexenio. Vamos en ruta para cumplir con esa meta, senadora, y particularmente que este programa se verá apoyado con el programa de los certificados para la infraestructura educativa, que ya comenté y que ya expliqué. Y finalmente, para terminar, la Secretaría de la Cultura, y le agradezco que me haya hecho esa pregunta. Cuando inicié mi participación, hablaba de cuando inició el sueño en aquel entonces, en 1921, uno de los primeros productos de la Revolución Mexicana, que fue la Secretaría de Educación Pública. El sueño que en ese momento tuvieron el presidente Álvaro Obregón y el primer secretario de Educación, José Vasconcelos, de crear y sostener un sistema público de educación en todo el país. En ese momento, con una población que no llegaba ni a los 30 millones de mexicanos, únicamente se tenía una cobertura del 10% en primaria e ínfima en el resto de los niveles educativos. Y ni hablar del número de museos o bibliotecas que tenía el país. Apenas iniciaba ese proceso. Hoy tenemos una cobertura prácticamente del 100% en educación básica, de 75% en educación media superior y de casi 35% en educación superior, con una red de más de 260,000 escuelas en todo el país y más de 30 millones de alumnos. Y a su vez tenemos una red que supera los más de 1,000 museos en todo el país y tenemos, por supuesto, casi 13,000 bibliotecas en todo el país. Esta densidad
y este tamaño y este aparato que hoy tenemos, para ser más eficiente requiere una nueva organización. La visión que tuvo José Vasconcelos de que la educación y la cultura caminan juntas es una visión que este gobierno seguirá teniendo, pero por los niveles que acabo de describir de cómo ha crecido tanto la educación como la cultura, para que la cultura pueda tener el lugar prioritario que merece. Por eso es que el presidente decidió crear una secretaría que le da la fuerza política, le da la prioridad política que hace mucho debió haber tenido la cultura y que no se le había dado. Y un ejemplo de lo que le digo es que no es ajeno solamente a México este proceso de que hayan empezado juntas la educación y la cultura, y que por la densidad del reto haya habido una separación. Del año 2000 para acá, en casi 40 países se ha creado la Secretaría de la Cultura, desprendiéndola de la Secretaría de Educación. Por estas mismas razones, yo le diría que el compromiso del presidente y esta iniciativa lo que muestra es que el presidente, por primera vez, este presidente pone a la cultura en el lugar que tenía que estar. Muchas gracias, senador. Gracias, señor secretario. La senadora Marcela Torres Painberg tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para hacer algún comentario sobre la respuesta del señor secretario de Educación. Adelante, senadora. Simplemente agradecer sus respuestas, señor secretario. Sin embargo, pues decirle que yo sí buscaba mucho más precisión en ellas. Le solicité fechas específicas donde nos pudiera dar a conocer este modelo. Usted contestó pronto. Yo quisiera más precisión. ¿Cuándo es pronto? ¿Meses? ¿Años? No sé cuándo sea. Y por lo segundo, bueno, tampoco criterios específicos que tendrá este plan de infraestructura. ¿En qué estados, con qué criterios se va a empezar? ¿Dónde es que se va a empezar a construir pues estas escuelas de calidad? Y el porcentaje del total de estos números que usted da, creo que todavía es muy pequeño cuando lo vemos en porcentajes. A veces las cifras necesitan mayor precisión. Le agradezco sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, senadora Marcela Torres Painberg.